Buenas noches a todos. Tengo el honor de dar inicio al acto de presentación a la obra Temas de Derecho Público, perteneciente a la Biblioteca de Derecho de nuestro estudio y escrita por el doctor Emilio Tafur Charún. Informamos a todos los interesados, pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Derecho. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Alberto Cairampoma Arroyo, abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Economía y Regulación de Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y fundador del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo GIDAPUC. Actualmente es profesor ordinario asociado a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, doctor Cairampoma. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes, a los que nos están escuchando vía Facebook. Yo, antes de iniciar, quiero agradecerle al doctor Castillo Freire por la invitación y por la confianza. Esta es la segunda oportunidad que visito el estudio. Para mí es un placer estar aquí y además apoyar una labor que creo que hay que se debe, ¿no es cierto?, saludar, que es tener una biblioteca, un estudio. Es muy difícil, ¿no? Ser una editorial, una plataforma para juristas, no solo juristas consagrados, como el caso del doctor Tafur, sino también juristas jóvenes, como me ha tocado en la anterior oportunidad presentar el libro de María Claudia Castro. En esta oportunidad, debo confesar, me siento muy honrado porque el libro se trata de una materia a la que me dedico, que es el derecho administrativo. El libro se titula Temas de Derecho Público, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer es dar algunos vistazos al libro para que los que me están escuchando se interesen y quieran revisar la obra, ¿no? El doctor Emilio Tafur, le debo confesar, me ha sorprendido gratamente, por dos razones. Había leído alguno que otro artículo del doctor Tafur sobre el tema de reglamentos, ¿no? Pero cuando me alcanzaron el libro, pude advertir que no solo había escrito sobre el tema, sino había abarcado muchos otros temas vinculados al derecho público. Derecho constitucional, derecho municipal, derecho administrativo. Y sin temor a equivocarme, doctor Tafur, yo creo que ha tenido su vocación y su interés por el derecho administrativo, creo que es más grande, aunque quizás él no quiera reconocerlo, ¿no? Por los escritos que nosotros podemos ver en el libro, el interés y la vocación por el derecho administrativo es más grande que por las otras materias, derecho constitucional, derecho municipal. Además, esto lo advierto por la bibliografía que ha revisado. Se puede advertir en la obra la presencia en todos los artículos del maestro García Enterría, ¿no? Creo que no estoy tratando cuando yo iba leyendo los artículos, iba conociendo al doctor Tafur, que no tenía la oportunidad de haberlo conocido en persona, y pude advertir que su libro de cabecera es el curso de Derecho Administrativo, ¿no? Y además está bien citado porque cita a García de Enterría y a Tomás Ramón Fernández. Muchos citan solo a García de Enterría. El doctor Tafur, creo, y eso involucra que los conoce, ¿no? Cita a ambos maestros. Pero la bibliografía que he revisado para escribir estos artículos, conversábamos antes de esta presentación, y el doctor Tafur es un investigador. Y eso se advierte en la obra porque no solo se ha limitado a revisar a los maestros García Enterría y Tomás Ramón Fernández, sino también ha revisado a grandes juristas
administrativistas y también de derecho público en general, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Europa, ¿no? Ahí podemos advertir que tenemos a Casañe, Bielsa, Gordillo, Malinov, en los europeos de La Morena, Saiz Moreno, Nieto, de la Cruz Ferrer, Muñoz Machado, Tornos Más. Entonces, los que me están escuchando, tanto en Facebook como acá, ¿no? Si quieren revisar y conocer estos autores que he mencionado, lo van a poder hacer a través de la lectura de los artículos del doctor Tafur. Se puede advertir en el libro, y esto es algo que debo rescatar, que el doctor Tafur, esa vocación y esa pasión por el derecho administrativo, que sinceramente y creo que muchos no conocen de manera masiva, ¿no? Y creo que deberían hacerlo, se puede advertir, y eso le comentaba en persona, por la selección de los temas. Y ahí se advierte la vena de investigador que tiene. Porque yo que me dedico ya más de 10 años al derecho administrativo, seguramente son pocos años, ¿no? Pero lo hago en mi día a día. Puedo advertir en la identificación de los temas y los problemas de derecho administrativo una sapiencia y haberse metido en la médula del derecho administrativo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno revisa los artículos, puede advertir que ha identificado los principales problemas, las principales preocupaciones de los que nos dedicamos al derecho administrativo. Y voy a ir poniendo algunos ejemplos porque la verdad que para mí ha sido un verdadero privilegio revisar y leer y aprender sobre todos los temas que ha abordado el doctor Tafur. Fíjense, cuando nosotros revisamos, y aquí voy a pedir que voy a presumir, ¿no es cierto?, que he conocido al doctor Tafur a través de la obra, puedo advertir su preocupación, por ejemplo, acerca de la personalidad jurídica de las administraciones públicas. Es una preocupación constante en los artículos que él presenta. Se pregunta, ¿las entidades de la administración pública son sujetos de derecho? Y ojo, esto que parece baladí y esto que no parece tan importante, lo es. Y a través de las obras, de los artículos que él escribe, haciendo un análisis, una disección de cómo funciona el Estado y demostrando, justificando, de por qué las administraciones públicas sí tienen personería jurídica. Y esto es importante, por ejemplo, para el efecto de las contrataciones, para el efecto de asumir la responsabilidad. Entonces, creo que la obra respecto de este tema de la personería jurídica de las entidades, de las administraciones públicas, aquellos que tengan algunas dudas van a encontrar en los artículos una respuesta. Después, podemos advertir que el doctor Tafur, y esto es algo que no se encuentra en Bibliografía Nacional, y lo puedo afirmar porque la he revisado, hace un análisis de las normas medidas. Este es un artículo interesante, el de las normas medidas, porque se pregunta los instrumentos que tienen las administraciones públicas, las podemos identificar como los reglamentos, los actos, los contratos, y se pregunta, ¿pueden existir en algunos casos normas que estén destinados a determinados sujetos y que no sean abstractos y generales? Y eso que puede resultar siendo una pregunta sin respuesta para muchos que vemos el derecho administrativo, a través del artículo Normas Medidas, el doctor Tafur, a través de la teoría y el estudio de las experiencias comparadas, nos da una respuesta. Las normas medidas, y a mí lo que me gusta es que aterriza no solo, comienza en su análisis general en el sistema jurídico, en las leyes del Congreso, y luego aterriza a las administraciones públicas.
las administraciones públicas, por ejemplo, los organismos constitucionalmente autónomos, que dictan circulares, ¿no? ¿Estas circulares qué son? ¿Son actos administrativos o son normas? Si a cualquier persona desprevenida se le hace esta pregunta, va a comenzar a preguntarse de qué estamos hablando, ¿no? Tiene algunas características de actos y tiene algunas características de normas. Cuando se revise el artículo sobre las normas medidas, podemos encontrar los argumentos de que esto no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, con la teoría que plantea el doctor Tafur, podemos advertir y se le da una caracterización, ¿no? Y podemos advertir que hay algunas administraciones públicas que pueden dictar estas normas medidas o reglamentos medidas. Sinceramente, eso no lo había encontrado en doctrina nacional. Luego, el doctor Tafur hace referencia a un tema importantísimo para el derecho administrativo peruano. Aborda sobre la organización del Estado y la técnica de la descentralización, que involucra que seamos un Estado unitario y descentralizado. Fíjense que esta es una parte del derecho administrativo clave para explicar cómo funciona el ordenamiento jurídico peruano. ¿Qué involucra y qué competencias tiene el gobierno nacional? ¿Cómo se emiten las políticas? ¿Y cuál es el rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales? ¿Tienen autonomía? Esto involucra que pueden dictar normas y estas normas, ¿cómo se correlacionan con las normas nacionales en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Y él estudia no solo doctrina, como he mencionado, doctrina extranjera, regional y europea, sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y si hay algo que me gusta, doctor Tafur, de la obra, es que no solo analiza estas categorías jurídicas, sino hace propuestas, da su opinión, se moja, como dicen, ¿no? Hace el análisis, identifica el problema, estudia las categorías utilizando las experiencias comparadas y luego da una opinión. Y lo interesante en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y les pido 1000 disculpas a los que de repente están aquí, no son abogados o abogadas, pero yo sé que el mensaje está llegando al doctor Tafur, ¿no? De repente estoy siendo un poco técnico, pero los que me están escuchando, estoy seguro que se están interesando por la obra, porque les confieso, muchos de los problemas que se advierten en el día a día, en la aplicación del derecho, muchos de los problemas encuentran alguna propuesta de solución. Ojo, podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, pero creo que eso es lo importante en los investigadores. Hacemos el análisis, la identificación de un tema, de un problema, encontramos las fuentes, planteamos la solución a ese problema como una hipótesis, la corroboramos o la descartamos y damos conclusiones. Y yo creo que esa rigurosidad científica, por eso cuando me presentaban hoy al doctor Tafur, me decían, tiene vena de investigador. Yo decía, sí, está corroborado en la obra que he podido leer y he podido disfrutar. Entonces, vuelvo al tema, perdónenme por hacer este pequeño paréntesis, pero por las caras, ¿no? Advierto de qué está hablando Alberto Cairampoma. Es el mensaje que me apasiona a mí el derecho administrativo. Y yo creo que el doctor Tafur está advirtiendo que el mensaje ha llegado, ¿no? Esta pasión que estoy mostrando es porque he disfrutado cada uno de los temas. Y le decía, estaba tentado a llamarlo y decirle, en este punto no coincido contigo, ¿no? Este punto es extraordinario. Qué bueno que lo haya encontrado. Le voy a dejar a mis estudiantes para que lo lean y reflexionen, ¿no?
Entonces, perdónenme el paréntesis, volviendo al tema de cómo se organiza el Estado y el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, está vinculado al tema de los procesos de descentralización y de cómo deben articular, ¿no? Entonces, nuestro Tribunal Constitucional ha resuelto temas vinculados a conflictos normativos. Y eso está vinculado al análisis del Estado unitario y descentralizado. Y en un artículo que es la importancia de la cláusula de prevalencia en el Estado unitario y descentralizado, lo que plantea es la cláusula de prevalencia involucra que teniendo un gobierno nacional y habiendo una norma que tiene ese alcance nacional y una norma regional o local, se aplique la cláusula de la prevalencia cuando se presente un conflicto, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso que no existe en nuestro ordenamiento, planteado con rigurosidad, creo que es un aporte. Luego, y no les voy a decir todo el contenido para invitar al que lean los artículos que están presentes en el libro, ¿no? Luego, doctor Tafur, me gustó mucho cómo usted aborda el tema de la desviación del poder. Un tema constante, ¿no? Un tema constante, de constante interés en el libro, en los artículos que presenta. Y me gusta cómo relaciona el tema vinculándolos con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, porque son los que deben inspirar a la administración pública para que no incurran en el desvío de poder. Y eso está presente no solo en el artículo de desviación del poder, sino en muchos otros artículos que usted aborda. Otro de los temas, ejes de la obra, está vinculado al de las fuentes del derecho, porque su estudio no solo se circunscribe a las fuentes del derecho administrativo, sino a la ley y el reglamento, a los tipos de reglamento. Esto de los tipos de reglamento no lo va a encontrar en doctrina nacional. Y usted ha podido caracterizar e identificar, y si hay algo que me gusta, no solo que lo vincula con la jurisprudencia, sino también hace un análisis sistemático de las normas. Constitución, leyes orgánicas. Entonces, otro de los artículos que creo debe ser de obligatoria lectura está relacionado con los decretos de urgencia. Y aquí debo rescatar, además de todo lo que estoy mencionando, en ese afán que tiene de ser riguroso, hay un estudio se aplica el método histórico, ¿no? Por ejemplo, en los decretos de urgencia, de cómo se daba el tratamiento de los decretos de urgencia en la Constitución del 79. Y a partir de ese estudio y la propuesta, el análisis de la Constitución del 79, se entiende cómo es que estamos en nuestros días y cuál es el tratamiento que se le da a los decretos de urgencia, y además un análisis interesante de cómo el Poder Ejecutivo a veces no ha sabido utilizar estas medidas de urgencia, y cómo en algunos años, ¿no?, aprovechándose del vacío que existía en la Constitución del 79, se dictaron una serie de medidas que conllevaron a los ajustes que ahora tenemos en la norma vigente, en la Carta Magna vigente, la del 93. Eso, por ejemplo, que los administrativistas hemos descuidado. Yo, la verdad, por la obra, yo lo considero un administrativista, o sea, diría, el doctor Tafur lo ha abordado, ¿no? El doctor Tafur lo ha abordado. Otro de los temas que creo hacen de obligatoria lectura este libro está vinculado al estudio de los organismos constitucionalmente autónomos. Los organismos constitucionalmente autónomos se crean
en nuestra constitución vigente, en la constitución de 1993, se les da la autonomía, ¿no? La jerarquía que el doctor Tafur señala son organismos extraterritoriales, por diferenciarlos con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y hace un análisis de, son 10 organismos constitucionalmente autónomos, pero no todos tienen la misma categoría. Y hace un análisis, una disección interesante, cosa que no han hecho, otra vez, no hemos hecho, no hay en la bibliografía nacional, ¿no? El tratamiento del tema, y cuando yo revisé dije, caramba, aquí hay mucha información que hay que compartir con los estudiantes. Porque el estudio de los organismos constitucionalmente autónomos los hace con suficiencia y además, algo que a mí me gusta mucho, lo vincula con los temas anteriores. Por ejemplo, con las normas médicas, ¿no? Advierta que no he revisado el libro con... yo le decía a mis estudiantes, se quejan ahora, el doctor Castillo me va a dar la razón. Profesor, nos deja tanto a leer, ¿no? Y le digo, pero los abogados tenemos que leer mucho. Y esta obra yo la he tenido en mis manos la semana pasada, ¿ya? Entonces, leía, decía, tengo que llevar a la presentación y estaba tan fascinado que lo he disfrutado. Ya voy terminando, porque les decía que mi objetivo principal es invitar a los interesados en el derecho, particularmente en el derecho público y el derecho administrativo, que revisen el libro porque contiene artículos que responden a estas preguntas esenciales que creo dan fundamento a los que nos dedicamos al derecho administrativo. Y no lo digo por estar en la presentación. Yo la verdad es que encuentro mucha información útil. Mucha información útil. Por eso decía que estoy sorprendido gratamente. Y voy a terminar con la mención de un par de artículos más, y perdónenme por favor la pasión, pero, y créame, no he hecho decía, voy a escribir todo lo que voy a comentar, pero dije, no, esto lo digo de memoria, porque están frescos en mi mente, ¿no? Solo he puesto algunas anotaciones muy puntuales. Decía al inicio que el libro está vinculado al derecho municipal también. Si hay algo que no se ha estudiado o no existe mucha información en el Perú, está vinculado a los procesos de descentralización. Y esto es algo que creo todos somos conscientes, ¿no? A veces sentimos que el IME es el Perú porque aquí están prácticamente todas las administraciones públicas más importantes. Las decisiones más importantes las tomamos en Lima. Pero en el libro ustedes van a poder advertir cómo hay a partir de las fuentes del derecho, un estudio de qué es lo que hacen las municipalidades y cuáles son las herramientas que tienen las municipalidades. Y esto yo creo que es loable y creo que se debe revisar, ¿no? Porque creo que permite entender a las administraciones públicas locales. ¿Qué es lo que pueden hacer y cómo se relacionan con el gobierno nacional? Esta referencia que hice a la cláusula de prevalencia, ¿no? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Y a mí particularmente les contaba que mi tesis de doctorado está vinculada al Servicio Público de Agua Potable y Saneamiento. Cuando yo leía decía, ¿por qué no puse la obra antes, ¿no? Para poder citarlo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Nosotros en el Perú no entendemos, no están mal en temas de agua potable y saneamiento. ¿Qué es lo que dice, no? Crecimiento económico, tenemos un PBI que es activo para la región,
todo está manejado en 2 décadas. ¿Por qué mejoramos en comunicaciones, en energía? ¿Y por qué no en agua potable? Y créame que la obra del doctor Tafur sirve para entender el por qué. Claro, yo estoy haciendo conexión, estoy vinculándolo, y es porque se trata de un servicio público municipal. Es porque la responsabilidad está en las municipalidades y no está en el ministerio. Y cuando ustedes pueden revisar las fuentes, que el doctor Tafur, y seguramente le estoy dando ideas para que escriba más cosas, ¿no? Cuando usted revisa el tema de fuentes y de cómo se articulan con las políticas nacionales, en la cláusula de prevalencia, de cómo debemos hacer funcionar los servicios públicos como el agua, aquí sí existe la creo que puede servir para hacer propuestas. En el caso de las municipalidades, si no entienden que están en un gobierno unitario y descentralizado, donde es el Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento la que establece la Política Nacional de Saneamiento, los planes nacionales de saneamiento, y ellas tienen que hacer lo que corresponda en función de la Constitución y la ley orgánica, entonces las cosas funcionan mal. Entonces, yo cuando revisaba el tema de fuentes y cómo se ha identificado, y además en muchos casos de manera práctica las instituciones y cómo se vincula con la realidad, con lo que vemos, podía encontrar respuestas a muchas de las preguntas que me he formulado durante estos años, y doctor Tafur, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Me ha sorprendido gratamente. Yo le felicito a usted, al doctor Castillo, por darle la plataforma y poder, por permitir que, decíamos, a mí me gustan mucho los libros en físico, ¿no? Pero creo que ya no el futuro, el presente es que tengamos también en digital. Entonces, el que el libro esté en físico y en digital permite que la exposición de la obra no se circunscriba solo a los que tienen el libro físico, ¿no? Y yo creo que aquellos que puedan revisar los artículos, espero con la pasión que yo los he revisado, ¿no? Van a encontrar mucha información. Hay un contenido muy valioso que creo aporta el derecho administrativo, y el derecho administrativo, a diferencia del derecho civil, del derecho privado, es un área que tiene pocos años de, vamos a decirlo así, de ebullición en la doctrina nacional, ¿no? Y esta obra creo que es una contribución a ese derecho administrativo, aunque también hay otros artículos que seguramente van a hacer referencia que no solo se limitan al derecho administrativo. Yo me he circunscrito al derecho administrativo porque es mi especialidad, y termino felicitándolo, enhorabuena, muchas gracias por regalarnos estos conocimientos, todo este tiempo que le ha dedicado a la investigación. Puede advertir por mi intervención que he disfrutado de su regalo, del mensaje, y nada, las anotaciones a pie de página, los comentarios, las críticas, se las haré en persona, porque creo que eso forma parte de la academia y de la investigación. Así que muchas gracias, doctor Castillo, muchas gracias, doctor Tafur. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Kayranpoma. Seguidamente hará uso de la palabra el doctor Ricardo Vázquez Kunze, abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y destacado periodista. Adelante, doctor Vázquez. Bueno, muchas gracias a Mario Castillo por haberme invitado a la presentación del libro de mi querido amigo Emilio Tafur Charún. Todos somos compañeros de promoción, nos hemos conocido desde que entramos a la universidad, somos del mismo código, tenemos amigos ahí también al frente del mismo código,
y para mí es una gran satisfacción. Yo, a diferencia del doctor que me ha precedido, no soy especialista en derecho administrativo ni en derecho público, así que lo que he tratado de hacer es buscar uno de los temas del libro de Emilio que me llame más la atención. Y encontré el tema perfecto para mí, el tema que tiene que ver con la distribución de ámbitos materiales entre ley y reglamento en la Constitución de 1958 de la Quinta República Francesa. Como ustedes saben, yo soy un francófilo y he estudiado en un colegio francés, siempre me ha interesado Francia, y me cayó como pera en dulce el hecho de que Emilio hablara de este tema específico. Les haré un breve recuento que también está en el libro de Emilio, sobre el tema de cómo hay esta situación, cómo se llega a la Quinta República Francesa y a la Constitución de 1958, para después pasar al tema específico ya administrativo propiamente dicho. Bueno, ustedes saben que en Francia han habido varias repúblicas. La Cuarta República fue una república parlamentaria, donde había el primer ministro nacía del parlamento, el presidente era una figura sin mucho poder, ¿no es cierto? Básicamente trataba de imitar a la Constitución inglesa, o lo que se llama Constitución inglesa, que no existe en realidad materialmente, pero trataba de imitar el modelo inglés, donde existe un rey que no gobierna, pero que hace funciones protocolares, y un primer ministro que es el que, digamos, ejerce las funciones de gobierno. Este sistema en Francia había fracasado rotundamente, y es muy simple el hecho de por qué fracasó, como también fracasó la Tercera República y todas las que les antecedieron. Y es porque Francia en realidad es un país monárquico. Lo fue desde que se inició Francia, ¿no es cierto?, 1000 años atrás, y evidentemente no combinaba el sistema que querían implementar en Francia con el sistema que era consustancial a ellos. De tal manera que a esa situación se debió que caían los regímenes parlamentarios nacidos del Parlamento constantemente. Es decir, teníamos primeros ministros que caían y caían y caían y volvían primeros ministros, etcétera, y todo era un caos en Francia. A esto se debió, además, que sucedió el hecho de que hubo prácticamente una guerra civil que no se desarrolló en territorio francés, sino en un territorio de ultramar, que era Argelia francesa. Argelia francesa tenía 1 millón de franceses en Argelia, que se sentían franceses, pero también se sentían argelinos porque habían nacido ahí. Y bueno, los argelinos también, los musulmanes, digamos, buscaban su independencia, y entonces inició una confrontación terrible que la Cuarta República no sabía cómo resolver. Bueno, frente a esta situación de terrorismo, de guerra civil, ¿no es cierto?, los generales en la República, perdón, en ultramar, es decir, en Argelia, decidieron dar un golpe de Estado y echar por tierra toda la institución democrática francesa. Estaba planeado el golpe, iba a salir de Argelia varios paracaidistas, los paracaidistas eran los más fanáticos, y la idea que tenían ellos era tomar a los miembros del parlamento y echarlos de cabeza al río Sena. Ustedes comprenderán que en el Perú nuestro río Rímac no es ni tan caudaloso ni tan profundo como el Sena, porque si no, algún destino bueno tendría el río Rímac. Pero el hecho es que finalmente los parlamentarios se dieron cuenta de la situación que corrían y dijeron, bueno, no vamos a arriesgar a hacer el papelón mundial de que en Francia hay un golpe de Estado a estas alturas del siglo XX, recuerden era 1958, y dijeron, ¿cómo hacemos para
conjurar el golpe de Estado. Entonces no se les ocurrió mejor idea, literalmente, que decir, bueno, llamemos a quienes todo el mundo respetan en Francia, ¿no? Tanto los civiles como los militares que van a dar el golpe, o sea, al general de Gaulle. De Gaulle se había retirado después de su breve incursión política tras la liberación de Francia de los nazis, a Colombelle des Églises. Ahí vivía como 15 años recluido, esperando que lo llamen, y finalmente llegó la hora y lo llamaron. Entonces, De Gaulle aceptó, pero primero puso como condición de que, como única condición en realidad, de que le dejaran todo el poder a él. Los asambleístas dijeron, bueno, en vez de dejárselo a los golpistas, se lo vamos a dejar a De Gaulle, y total, nosotros somos los que vamos a dejarle el poder a él, y le dejaron el poder a De Gaulle, y De Gaulle decidió hacer una nueva constitución y una nueva república. Eso se llama la Quinta República Francesa, que es precisamente el tema que Emilio trata en su artículo que les acabo de relatar. Esta Quinta República Francesa tiene varias cosas interesantes, porque es una monarquía republicana, o sea, establece una monarquía republicana tal como es la costumbre de Francia, tal como fue la tradición francesa, solamente que una constitución a la medida de General de Gaulle, y después que sirvió para que otros políticos como Mitterrand, como Chirac, como Giscard d'Estaing, como el mismo Hollande y ahora Macron, se vean empoderados con esta, digamos, constitución que les da un poder muy grande a los presidentes de Francia en desmedro de la Asamblea Nacional. Pero ahí vamos entonces al tema que nos acota, que es el tema de la ley y el reglamento en la Constitución francesa, ¿no? Diferencias entre ley y reglamento en la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República y su relación con el dominio material de una norma, que es lo que Emilio plantea como tema en su libro. La Constitución francesa de 1958 estableció la Quinta República y definió el marco político y legal del país. En esta Constitución se establecen las diferencias entre ley y reglamento, dos conceptos fundamentales en el sistema jurídico francés. Este ensayo analizará las divergencias entre ambos términos y su relación con el dominio material de una norma en el contexto de la Constitución francesa de 1958. Definición y características de la ley. La ley en el marco constitucional francés se encuentra en la cúspide del sistema jurídico y tiene una serie de características distintivas. En primer lugar, la ley es una norma jurídica de carácter general y abstracto que se aprueba mediante un proceso legislativo establecido. Este proceso implica la intervención del Parlamento, compuesta por la Asamblea Nacional y el Senado, es una asamblea bicameral a diferencia del Perú, y requiere de un debate y una votación. La Constitución establece que las leyes deben ser promulgadas por el presidente de la República y publicadas en el Diario Oficial para que entren en vigor. Además, la ley tiene un alcance amplio y abarca diversos ámbitos, como el derecho civil, el penal, el administrativo, laboral, entre otros. También puede establecer los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Eso es lo que se refiere al marco de la ley. Definición y características del reglamento. El reglamento, por su parte, se encuentra por debajo de la ley en la jerarquía normativa. Se trata de una norma jurídica de carácter subordinado y concreto que tiene por objeto desarrollar, precisar o complementar las leyes existentes. A diferencia de la ley, el reglamento no es aprobado por el Parlamento, sino por el gobierno o una autoridad administrativa competente. Los reglamentos se promulgan mediante un decreto o una ordenanza y también deben ser publicados en el Diario Oficial para que sean de obligatorio cumplimiento. Generalmente, los reglamentos se aplican en ámbitos específicos, como el administrativo, fiscal, militar, educativo, entre otros. Su objetivo es proporcionar instrucciones detalladas para la aplicación de las leyes y su ejecución. Vamos a ver ahora la relación entre el reglamento y la ley, o entre la ley y el reglamento. La relación entre ley y reglamento en la Constitución francesa de 1958 se establece en función del dominio material, como dice Emilio en su libro, de una norma. El dominio material se refiere al ámbito temático o contenido específico que pueda ser regulado por una ley o un reglamento. En general, la ley tiene un dominio material más amplio y abarca cuestiones de mayor relevancia y trascendencia, mientras que el reglamento se limita a aspectos más concretos y específicos. La Constitución establece que corresponde a la ley establecer las reglas generales y permanentes, así como garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otro lado, el reglamento tiene como función principal la aplicación de la ley y la regulación de cuestiones técnicas y detalladas. En ese sentido, la ley establece los principios y los marcos generales, mientras que el reglamento los desarrolla y precisa. Ahora, vamos a hacer una crítica jurídica sobre si el principio de competencia regula la relación entre la ley y el reglamento en la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República. La Constitución francesa de 1958 establece un sistema de separación de poderes que garantiza un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero la verdad es que, siendo precisos, el poder ejecutivo es el que tiene el mayor peso que el poder legislativo. Si hemos visto las últimas informaciones en Francia, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en estas huelgas que han habido sobre digamos, la rebaja en la edad de las pensiones, el presidente Macron se ha impuesto a través de un decreto que le permite saltarse la segunda votación de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el presidente tiene unos poderes casi reales, ¿no? O sea, casi monárquicos. Puede inclusive prescindir mucho de la Asamblea Nacional. Es poco el manejo o digamos, la libertad que tiene la Asamblea Nacional para, de alguna manera, obligar al presidente a hacer algo, ¿no? En principio, el principio de competencia se basa en la idea de que la ley es el instrumento supremo de regulación en un Estado de Derecho y que el Poder Legislativo es el único competente para establecer normas generales y permanentes. Este principio limita el poder reglamentario del Ejecutivo, ya que se considera que el reglamento solo puede desarrollar y precisar lo establecido por la ley. En la Constitución francesa de 1958, el artículo 34 enumera una serie de ámbitos en los que el Parlamento tiene competencia exclusiva para legislar. Estos ámbitos incluyen derechos fundamentales, nacionalidad, régimen electoral, organización de los poderes públicos, entre otros. Por otro lado, el artículo 37 establece que el gobierno tiene competencia para dictar reglamentos en áreas específicas y bajo ciertas condiciones. Crítica al principio de competencia. A pesar de que el principio de competencia pretende salvaguardar la supremacía de la ley sobre el reglamento, existen críticas fundamentales a su aplicación en la Constitución francesa de 1958. 1. Amplio poder reglamentario del Ejecutivo. A pesar de que el principio de competencia busca limitar el poder reglamentario del Ejecutivo, la realidad es que el gobierno tiene un amplio margen de discrecionalidad para dictar reglamentos. La Constitución permite al gobierno legislar mediante decretos en muchas áreas, lo que puede socavar la primacía de la ley, que es lo que les había comentado anteriormente. 2. Ausencia de control efectivo. Aunque existen mecanismos de control, como el control de constitucionalidad, el Consejo de Estado y el Parlamento, la eficacia de estos mecanismos para garantizar el respeto al principio de competencia es cuestionable. En ocasiones, los reglamentos pueden exceder su ámbito de competencia y no ser objeto de un control adecuado. Y 3. Ambigüedad y falta de precisión. La delimitación entre lo que corresponde a la ley y al reglamento puede resultar ambigua y generar conflictos interpretativos. La Constitución no proporciona una definición clara y exhaustiva de lo que constituye una ley y un reglamento, lo que deja espacio para la discrecionalidad y la interpretación de las autoridades competentes. Ahora, vamos a tratar una propuesta de mejora a esta situación que les hemos venido comentando, a fin de abordar las críticas planteadas y fortalecer la regulación de la relación entre ley y reglamento en la Constitución francesa de 1958, se pueden considerar las siguientes propuestas. 1. Delimitación precisa de competencias. Es necesario establecer en esta Constitución de manera más clara y precisa los ámbitos en los que el Parlamento tiene competencia exclusiva para legislar, así como los casos en los que el gobierno puede dictar reglamento. Esto evitaría la discrecionalidad y proporcionaría una base más sólida para el control efectivo. 2. El fortalecimiento de los mecanismos de control. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control existentes, como el control de constitucionalidad, el Consejo de Estado y el Parlamento. Estos mecanismos deben garantizar una revisión rigurosa de los reglamentos para asegurar su conformidad con los límites establecidos por ley. 3. Participación ciudadana. Promover la participación ciudadana en el proceso legislativo y reglamentario puede contribuir a un mayor equilibrio en la toma de decisiones y evitar la concentración excesiva de poder. La consulta pública y la transparencia pueden ayudar a garantizar una regulación más legítima y cercana a los intereses de la sociedad.
En conclusión, en resumen, si bien el principio de competencia se establece en la Constitución francesa de 1958 para regular la relación entre ley y reglamento, su aplicación presenta debilidades significativas. El poder reglamentario del Ejecutivo, la falta de control efectivo y la ambigüedad en la delimitación de competencias son críticas fundamentales que deben abordarse. Fortalecer los mecanismos de control y promover una mayor participación de la ciudadanía podrían ser enfoques relativos para mejorar la relación entre ley y reglamento en la Quinta República Francesa. ¿Qué otros países han optado por establecer el principio de competencia como regulador de la relación entre ley y reglamento según el modelo de la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República? Son varios. España, por ejemplo, la Constitución española de 1978 sigue el modelo francés y establece el principio de competencia como regulador de la relación entre ley y reglamento. En España, el Parlamento tiene la competencia exclusiva para legislar sobre una serie de materias enumeradas en la Constitución. Estas materias incluyen los derechos fundamentales, la organización del Estado, el régimen electoral, el sistema tributario, entre otros. El gobierno, por su parte, tiene la facultad de dictar reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, pero siempre dentro de los límites establecidos por ellas. Es decir, vamos a hacer un recuento evidentemente de todos estos países, pero lo que les quiero decir con esto es que la Constitución francesa es una fuente muy importante constitucional de derecho y fuente para entender los reglamentos y las leyes de muchos países. Es decir, ha sido un pivote, una génesis que ha permitido que muchos países adopten este modelo francés constitucional para muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el caso del reglamento y la ley. En Italia, la Constitución italiana de 1947 también sigue el modelo francés al establecer el principio de competencia como regulador de la relación entre ley y reglamento. El Parlamento italiano tiene la competencia exclusiva para legislar sobre diversas materias, como los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, la organización del Estado, el sistema tributario, entre otros. El gobierno puede dictar reglamentos para la ejecución de las leyes, pero no puede modificar ni contravenir su contenido sustantivo. En Portugal, en la Constitución de la República de Portugal, portuguesa de 1976, se establece el principio de competencia como base para regular la relación entre ley y reglamento. El Parlamento portugués tiene la competencia exclusiva para legislar sobre una amplia gama de materias, como los derechos fundamentales, la organización del Estado, el régimen electoral, la legislación laboral, entre otras. El gobierno puede dictar reglamentos para la ejecución de las leyes, pero no puede legislar por medio de ellos ni contravenir su contenido. Brasil. La Constitución brasileña de 1988 adopta el principio de competencia como regulador de la relación entre ley y reglamento. El Congreso Nacional tiene la competencia exclusiva para legislar sobre diversas materias, incluyendo los derechos fundamentales, la organización del Estado, el sistema tributario, la legislación laboral, entre otras. El presidente de la República tiene la facultad de dictar decretos y reglamentos para la ejecución de las leyes, siempre entre los límites establecidos por ellas. Alemania. En la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949 se establece un sistema en que la ley es la fuente primaria del orden jurídico y el reglamento tiene un papel secundario. El Parlamento alemán tiene la competencia exclusiva para legislar sobre una amplia variedad de materias, mientras que el gobierno puede dictar reglamentos para la ejecución de las leyes. Sin embargo, los reglamentos no pueden modificar ni contravenir el contenido sustantivo de las leyes y deben estar en concordancia con ellas. Conclusión, varios países han adoptado el principio de competencia como regulador de la relación entre ley y reglamento, siguiendo el modelo de la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República de ese país. En estos países, el Parlamento tiene la competencia exclusiva para legislar sobre diversas materias, mientras que el gobierno tiene la facultad de dictar reglamentos para la ejecución de las leyes. Sin embargo, es importante destacar que en todos estos países existen mecanismos de control y límites para asegurar que los reglamentos no excedan sus competencias y se mantenga la primacía de la ley. Este enfoque busca garantizar el equilibrio entre los poderes legislativo y ejecutivo, asegurando que la regulación sea efectuada de manera democrática y respetando los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Ahora, ¿qué relaciones e influencias de la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República en materia de ley y reglamento y el principio de competencia material hay en la Constitución peruana de 1993? Mucho se ha dicho que la Constitución peruana tiene una gran influencia francesa, lo cual es cierto. En algunas cosas ha imitado muy mal a la Constitución francesa, pero
en cuestiones de ley y reglamento, parece que la cosa no ha ido mal. La Constitución francesa de 1958 de la Quinta República ha sido una influencia significativa en la configuración de las relaciones entre ley y reglamento, así como en el establecimiento del principio de competencia material en otras constituciones alrededor del mundo. Uno de los casos destacados es la Constitución peruana de 1993, que ha adoptado principios y estructuras similares a la Constitución francesa. En este ensayo se explorará en detalle las relaciones e influencias de la Constitución francesa de 1958 y en materia de ley y reglamento y en principio de competencia material en la Constitución peruana de 1993. Influencias de la Constitución francesa de 1958 en la Constitución peruana de 1993. La Constitución peruana de 1993 fue redactada en un contexto de transición democrática y buscó establecer un marco jurídico y político sólido para el país. Eso básicamente es lo mismo que pasó con la Constitución francesa de 1958, como ya lo hemos dicho al principio de esta pequeña disertación en la presentación del libro de Emilio. Durante el proceso de redacción se tomaron en cuenta diversos modelos constitucionales y la Constitución francesa de 1958 fue una de las fuentes de inspiración clave. A continuación se detallan algunas de las influencias más relevantes. Separación de poderes. La Constitución peruana de 1993 adoptó el modelo de separación de poderes consagrado en la Constitución francesa de 1958. Se estableció una clara división entre el poder legislativo y el poder judicial con el objeto de evitar la concentración excesiva del poder, presidencialismo. La Constitución peruana de 1993 se inclinó hacia un sistema presidencialista, siguiendo la línea de la Constitución francesa de 1958. En ambos casos, el presidente de la República ostenta una posición de liderazgo y tiene amplias facultades ejecutivas. A diferencia de la Constitución francesa, el Parlamento peruano la Constitución, de 1993, optó por un Parlamento unicameral. Esa es la única gran diferencia entre la Constitución francesa y la Constitución del Perú de 1993. Ahora, con toda la coyuntura política que hemos vivido, se ha licuado de alguna manera el poder del presidente, ¿no? Es decir, a partir de todos estos disoluciones del Congreso y interpretaciones fácticas que acaban de ser defenestradas de la interpretación por el Tribunal Constitucional, el poder, digamos, del presidente se ha ido, con el mismo Congreso se ha ido licuando, de tal manera que hemos tenido una plétora de presidentes en estos últimos 5 o 6 años, cosa que era impensable porque la Constitución precisamente lo que trataba de proteger era la figura del presidente, cosa que no ha sucedido, ¿no? Relaciones entre ley y reglamento en la Constitución peruana de 1993. La Constitución peruana de 1993 establece la relación entre ley y reglamento en su título cuarto denominado del Poder Legislativo. Aunque no utiliza la terminología exacta de ley y reglamento, se establecen principios similares a los presentes en la Constitución francesa de 1958. Competencia exclusiva del Congreso. La Constitución peruana de 1993 otorga al Congreso de la República la competencia exclusiva para legislar en diversas materias como los derechos fundamentales, la organización del Estado, el régimen electoral, entre otros. Esta competencia exclusiva refleja el principio de competencia presente en la Constitución francesa de 1958. Facultades delegadas al Poder Ejecutivo. La Constitución peruana de 1993 permite que el Congreso delegue al Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos en casos excepcionales. Esta facultad se asemeja al poder reglamentario del gobierno de la Constitución francesa de 1958. Límites y control de los reglamentos. La Constitución peruana de 1993 establece que los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo deben ser acordes a las leyes existentes y no pueden contravenir su contenido. Asimismo, se establecen mecanismos de control con el control de constitucionalidad para asegurar que los reglamentos estén dentro de los límites establecidos. El principio de competencia material en la Constitución peruana de 1993. Si bien la Constitución peruana de 1993 no utiliza específicamente el término principio de competencia material, se puede identificar su presencia a través de la delimitación de competencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. 1. Competencia exclusiva del Congreso. La Constitución peruana de 1993 establece que el Congreso tiene la competencia exclusiva para legislar en determinadas materias, como los derechos fundamentales, la organización del Estado, el régimen electoral, entre otros. Esta competencia exclusiva refleja la delimitación de competencias establecidas por el principio de competencia material. 2. Límites
a los reglamentos. La Constitución Peruana de 1993 establece que los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo no pueden contravenir el contenido de las leyes. Esta limitación se basa en el principio de competencia material que busca asegurar que el Poder Ejecutivo no exceda sus facultades y se mantenga dentro de los límites establecidos por el Congreso. Conclusiones. La Constitución francesa de 1958 de la Quinta República ha influido en la configuración de las relaciones entre ley y reglamento, así como el establecimiento del principio de competencia material en la Constitución Peruana de 1993. La adopción de la separación de poderes, el presidencialismo y el parlamento bicameral, no, bueno, en este caso no es bicameral, pero como todos vemos, todo tiende a que se quiera que sea bicameral en este caso, siguiendo el modelo francés, ha contribuido a la consolidación del sistema político y jurídico peruano. En cuanto a la relación entre ley y reglamento, se establece una competencia exclusiva del Congreso para legislar en diversas materias, mientras que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dictar reglamentos dentro de los límites establecidos por las leyes. Asimismo, se establecen mecanismos de control para asegurar la conformidad de los reglamentos con los límites establecidos. En términos del principio de competencia material, aunque la Constitución Peruana del 93 no utiliza la terminología específica, se puede identificar su presencia a través de la delimitación de competencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y la limitación de los reglamentos para que no contravengan el contenido de las leyes. En conclusión, la Constitución francesa de 1958 de la Quinta República ha ejercido una influencia significativa en la configuración de la relación entre ley y reglamento y en el establecimiento del principio de competencia material en la Constitución Peruana de 1993. Esas estructuras constitucionales buscan garantizar un equilibrio entre poderes legislativo y ejecutivo y asegurar la primacía de la ley en la normativa del país. Bueno, eso es todo lo que yo tendría que decir sobre este capítulo tan interesante del libro de Emilio, que como comprenderán, si este es un capítulo interesante, los que dominan las otras materias deben también ser súper interesantes, pero como yo no domino todas las materias, me he centrado en esta que me ha parecido para mí bastante significativa de poder comentar. Muchas gracias, Emilio, por el placer de haberte comentado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el director de nuestra Biblioteca de Derecho, el doctor Mario Castillo Freire. Adelante, doctor Castillo. Queridos Olguita, Ricardo y Alberto, destacados juristas y amigos que nos hacen el honor de presentar esta noche la obra de Emilio. Querido Emilio, queridos amigos y amigas aquí presentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Quiero decir varias cosas esta noche, algunas de ellas relativas al libro, pero fundamentalmente otras referidas al autor y a la vieja amistad que nos une. Empezaré con el libro. Esta obra, Temas de Derecho Público, compila 16 trabajos de derecho público, pero también 4 de derecho privado, todos escritos por Emilio Tafur Charún en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Además, cada uno de esos trabajos ha visto la luz en la página web del estudio y ha sido difundido por las redes sociales desde nuestras plataformas, habiendo tenido todos ellos gran éxito en su divulgación. Por eso ha sido magnífica la idea de Emilio de compilar todos estos trabajos en una obra orgánica para que sea de más fácil ubicación y lectura por parte de los interesados. Este libro representa el volumen 34 de la Biblioteca de Derecho de nuestro estudio, hermana de la Biblioteca de Arbitraje, la misma que desde hace ya varias décadas publica trabajos de distintas áreas del derecho y que ya hace 8 años publicó la primera obra de Emilio Tafur titulada Las fuentes de producción normativa en la Constitución de 1993, jerarquía, competencia y función jurisdiccional, tanto en versión física como virtual, como ocurre con la presente obra, la misma que ya se encuentra a disposición de todos nuestros lectores de manera libre y gratuita en la página web del estudio. No voy a referirme a los aspectos sustantivos del libro, pues ya lo han hecho Alberto y Ricardo, y también lo harán Olga y de seguro Emilio.
Más bien voy a aprovechar estos minutos para hablar de don Emilio Tafur Charum y de nuestra amistad forjada en las aulas universitarias. Como ustedes saben, Ricardo, Emilio y yo estudiamos en la misma promoción de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, habiendo ingresado a Estudios Generales Letras en marzo de 1982 y egresado de Derecho en diciembre de 1988, como varios de los amigos aquí presentes, a quienes saludo especialmente su presencia. Desde esas épocas ya éramos muy buenos amigos y esta amistad la hemos seguido cultivando a lo largo de las décadas. En buena cuenta, somos amigos desde hace 40 años. Eran tiempos muy difíciles para el país, con una inestabilidad económica muy grande, con una hiperinflación galopante y, por si fuera poco, con el fenómeno terrorista propulsado por aquellos grupos asesinos que día a día destrozaban infinidad de vidas de civiles, policías y militares, además de ocasionar la pérdida de decenas de miles de millones de dólares en infraestructura y servicios públicos de toda naturaleza y de negocios y viviendas privadas, contribuyendo a la acelerada destrucción de la economía y sociedad peruanas. Todo esto motivó que nuestra generación estudiara muchas noches no con luz eléctrica, sino alumbrada con la luz de las velas, y tuviésemos como práctica cotidiana que juntar agua potable por los innumerables cortes en el servicio que se producían a diario. La moneda peruana no valía casi nada. Del antiguo sol de oro se pasó al INTI, quitando 3 ceros al sol de oro. Del INTI se pasó al INTI millón, y del INTI millón, quitándole otros 6 ceros, se pasó al nuevo sol, que ahora se denomina Solasec. Esto significa que, si a principios de los 70s, 1.000 millones de soles de oro eran el equivalente a 25 millones de dólares de la época, unos 200 millones de dólares a cifras actuales, toda esa cantidad en soles equivale el día de hoy a un sol, con el que, con las justas, nos podemos comprar 3 panes franceses o 2 caramelitos de limón. Nuestra generación ha pasado por todas estas penurias que atravesó la sociedad peruana. Y ni qué decir, era una época en la que todavía no había llegado la mayoría de los avances tecnológicos que las nuevas generaciones han conocido desde su nacimiento y que facilitan el aprendizaje y el ejercicio de la profesión. Emilio Tafur Charum es parte de esa generación de peruanos que sabe lo difícil que ha sido y es el Perú, y que sin embargo ha luchado y lucha permanentemente, no solo por sacar adelante a su familia, sino por aportar a la sociedad, habiendo ocupado altos cargos en los departamentos legales de diversas empresas de primerísima línea, en donde lo recuerdan con mucho aprecio y gratitud, además de haber trabajado en dependencias del gobierno de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. Y en los últimos 10 años se ha dedicado a realizar un enorme aporte académico, al escribir no solo el libro que hoy presentamos, sino 2 obras anteriores, una publicada también por la Biblioteca de Derecho de nuestro estudio en el año 2005 y que mencioné anteriormente, Las fuentes de producción normativa en la Constitución de 1993, y otra titulada La potestad reglamentaria en el ordenamiento jurídico peruano, publicada por el Fondo Editorial del Congreso de la República en junio del 2018, cuando el mismo era dirigido por Ricardo Vázquez Kunze, aquí presente, obra que cuenta con un magnífico prólogo de nuestro muy querido y recordado compañero de estudios, Álvaro Silva Rudat, desaparecido prematuramente hace menos de 2 años. Concluyendo el prólogo de dicha obra, Álvaro señalaba que, en definitiva, ese libro constituía una obra capital en la bibliografía del derecho administrativo. Agregaba que se trata de una fuente de obligatoria consulta para todo aquel que quiera profundizar en el tema o para aquel que necesita analizar la constitucionalidad o legalidad de un reglamento, indicando además que la claridad expositiva, la riqueza bibliográfica y la solvencia doctrinaria del autor permiten concluir que la obra será un referente sobre el tema que trascenderá las fronteras de nuestro país. No dudo de que palabras similares podemos expresar con respecto a la obra que hoy presentamos, pues Emilio se ha convertido
en uno de los juristas más prolíficos del derecho peruano, siendo peculiar que estemos frente a un investigador nato, es decir, frente a un jurista que se dedique exclusivamente a investigar y no a dictar en las universidades. Figura prácticamente ajena en el medio jurídico peruano, pero frecuente en otras realidades en las que muchos investigadores no son profesores universitarios, como lo constaté en 1995, cuando enviado por la Facultad de Derecho de la PUC, hice una estadía de 2 meses como investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Grande fue mi sorpresa al constatar que, con cuanto investigador conversaba, me decía que no era profesor de la Facultad de Derecho. Su labor era fundamentalmente la investigación. Pero en el caso de los investigadores de las universidades extranjeras y de los profesores investigadores a medio tiempo, a tiempo completo en nuestras universidades, todos ellos, como es lógico y justo, perciben una remuneración de la respectiva casa de estudio. En el caso de Emilio, el esfuerzo resulta aún mayor, pues es en estricto un investigador particular, alguien que con sus propios recursos desarrolla sus investigaciones, las mismas que generosamente pone a disposición del público. Por eso nuestro estudio se siente en extremo honrado de publicar todas las investigaciones que Emilio viene realizando y así poderlas compartir con nuestros lectores, anunciando en cada ocasión los nuevos trabajos que elabora tan distinguido hombre de derecho. No tengo dudas de que todo aquello que ha venido escribiendo y publicando Emilio ha sido y es de enorme utilidad para abogados y estudiantes de derecho. Así, no puedo finalizar estas palabras sin felicitar de la manera más viva a nuestro querido Emilio, quien también es consultor de nuestro estudio, por tan brillante y fructífera labor doctrinaria en favor del derecho peruano, y decirle que, mientras Dios nos ayude, nuestro estudio estará a sus órdenes para publicar no solo sus investigaciones, sino también los videos de las cápsulas jurídicas que con tanta lucidez prepara Emilio cada tantas semanas y que son microprogramas que difundimos por redes sociales en los cuales demuestra su versatilidad en el manejo de temas tan complicados. Le contaba la semana pasada que el más reciente de sus videos tuvo una enorme acogida en redes sociales, habiendo tratado el tema de cómo debe apreciarse la vigencia del antiguo Código de Comercio en el derecho peruano contemporáneo. De esta forma, Emilio recibe el saludo y el abrazo de todos quienes te queremos y admiramos, y de quienes te estamos muy agradecidos por tu colaboración, permanentes enseñanzas y señorío. De igual manera, a todos ustedes, queridos amigos aquí presentes, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, les agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche de intenso fervor jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Olga Alcántara Francia, máster en Economía y Derecho de Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y máster en Derecho con especialidad en Derecho Europeo por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es titular de un diploma de estudios avanzados en Derecho Civil por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Es abogada, docente universitaria, investigadora y autora de diversos artículos como Derecho Civil, Propiedad Intelectual, Derecho al Consumidor y Derecho de la Moda. Adelante, doctora Alcántara. Bien, buenas noches a todos. Quiero agradecer en primer lugar la gentil invitación del doctor Mario Castillo Freire para participar en este evento. No tengo el placer de conocer personalmente al doctor Tafur, pero sus trabajos académicos en el ámbito del derecho público me han permitido conocerlo como jurista. Por ello, es un honor para mí presentar su más reciente obra denominada Temas de Derecho Público, en donde nos brinda una perspectiva única y profunda sobre diversos temas de relevancia actual. Su estilo claro y conciso nos permite adentrarnos en conceptos complejos de manera accesible y comprensible, incluso para aquellos que no son expertos en derecho público como yo. A lo largo de estas páginas, el autor aborda temas tan diversos de derecho administrativo como de derecho privado,
Su enfoque analítico y su dominio de la materia nos proporcionan una visión completa y detallada de cada tema tratado, lo que resulta de gran valor para estudiantes, profesionales del derecho y aquellos interesados en ampliar su conocimiento jurídico. Valgan aquí algunos ejemplos de ensayos que he seleccionado por su interesante temática. En el ensayo La desviación de poder, el autor analiza este concepto importante en el derecho administrativo que se refiere al abuso de autoridad por parte de la administración pública. La desviación de poder se produce cuando un funcionario utiliza su poder para tomar decisiones que no le corresponden y que están motivadas por razones diferentes a las establecidas por la ley. Este acto se realiza bajo una apariencia de legalidad, pero está viciado por incompetencia o por perseguir fines distintos al bien del servicio público. La desviación de poder es considerada un vicio en la administración pública y puede ser objeto de control y sanción. El autor nos señala que el Tribunal Constitucional tiene un papel importante en la prevención y resolución de casos de desviación de poder, ya que actúa como moderador y pacificador de conflictos. Aunque la política puede tener un componente de confrontación, las instituciones y competencias constitucionales deben ser interpretadas y ejercidas en aras de fomentar la integración social, la unidad política y la optimización de los fines y principios constitucionales. En este ensayo, el autor señala que la expresión desviación de poder se introdujo en la terminología del derecho administrativo en una época relativamente reciente y se refiere al vicio de desviar un poder legal de su fin original para utilizarlo en fines no previstos. Otro de los ensayos que llamó mi atención fue la importancia de la cláusula de prevalencia en el Estado unitario y descentralizado. En este trabajo, el autor señala que la cláusula de prevalencia es un principio fundamental en el contexto de un Estado unitario y descentralizado. Este principio establece que en caso de conflicto entre normas o competencias de diferentes niveles de gobierno, la norma o competencia de nivel superior prevalecerá sobre la inferior. En el derecho comparado, según el autor, se ha observado que la activación de la cláusula de prevalencia se justifica en base al interés general superior y los intereses respectivos de los entes territoriales. En el derecho nacional, la cláusula de prevalencia no está expresamente reconocida por la Constitución o el bloque de constitucionalidad, pero se ha establecido como un principio de colisión a través de una interpretación cuidadosa de las fuentes normativas y las sentencias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no se puede afirmar que exista una identidad absoluta entre la cláusula de prevalencia y la cláusula de residualidad en el derecho nacional. En este trabajo, el autor culmina analizando la relación existente entre la cláusula de prevalencia con el control difuso, donde el Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas y decidir si prevalecen sobre las normas inferiores. En resumen, la cláusula de prevalencia es un principio esencial en un Estado unitario y descentralizado que busca garantizar la coherencia y la jerarquía normativa en el ejercicio de las competencias de los diferentes niveles de gobierno. El ensayo de los decretos de urgencia en general me pareció también interesante e importante, pues analiza un instrumento legal muy utilizado y muy famoso en tiempos de pandemia. En este trabajo, el autor explica que estos decretos son instrumentos legales utilizados por el Poder Ejecutivo para tomar medidas urgentes y excepcionales en situaciones de crisis o emergencia. El texto destaca que los decretos de urgencia deben ser utilizados de manera excepcional y justificada, ya que implican una limitación de derechos y libertades individuales. Se enfatiza la importancia de que estos decretos estén fundamentados en una situación de urgencia real y que sean proporcionales a la misma. Además, se menciona que los decretos de urgencia deben respetar los principios constitucionales y los límites establecidos por la ley. El autor destaca la necesidad de que exista un control jurídico sobre estos decretos para evitar abusos de poder por parte del Poder Ejecutivo. En resumen, el texto resalta la importancia de que los decretos de urgencia sean utilizados de manera responsable, justificada, respetando los principios constitucionales y los límites legales. Se enfatiza la necesidad de un control jurídico para garantizar que estos decretos no sean utilizados de manera arbitraria o abusiva. En esta misma línea, el texto de la función constitucional de la ley aborda el concepto de ley y su importancia en el sistema constitucional. Se destaca que las normas con valor de ley tienen la función de distribuir competencias y cumplir con los fines establecidos en la Constitución. Además, se menciona la existencia de múltiples fuentes normativas formales con valor de ley y se hace referencia a la idea de competencia. El autor sugiere que la función constitucional de la ley está relacionada con el cumplimiento de los objetivos constitucionales. Siguiendo con los textos que más llamaron mi atención, se encuentra también el titulado Una ojeada a la competencia administrativa y al interés público, que plantea una cuestión de cómo la administración pública
adquiere la legitimidad necesaria para ejercer su competencia en la emisión de reglamentos y actos administrativos. También se aborda la justificación de que esta competencia conlleva el ejercicio de privilegios, el jus imperium y poderes exorbitantes. Sin embargo, el texto plantea la importancia de la conexión entre los hechos y la necesidad de sospechar y buscar subtextos en las secciones de la administración pública. Para finalizar este estudio, el autor sugiere que es necesario examinar y cuestionar el ejercicio de la competencia administrativa en relación con el interés público. Como señalé hace unos minutos, el autor Tafur en esta obra no solamente nos demuestra su maestría y profundo conocimiento del derecho público, sino que también en la segunda parte del libro aborda con rigurosidad académica algunos temas de derecho privado. Así, por ejemplo, en el texto titulado De los contratos conexos en general, el autor aborda el tema de los contratos conexos y su importancia en el ámbito jurídico. El autor comienza explicando que los contratos conexos son aquellos que se relacionan entre sí y que, aunque pueden ser independientes, están vinculados por una misma operación económica. Asimismo, distingue dos tipos de contratos conexos: la conexidad recíproca y los contratos conexos subordinados. En el caso de la conexidad recíproca, no se configura ninguna forma de accesoriedad. Esto significa que los contratos son independientes entre sí y ninguno de ellos depende de la existencia o la vigencia del otro. Por otro lado, los contratos conexos subordinados son aquellos en los que uno de los contratos está subordinado a la existencia o vigencia del otro. El autor ejemplifica esto con el convenio de accionistas, que es un contrato conexo subordinado, ya que no puede subsistir o mantenerse vigente si el contrato de sociedad deja de existir. El autor plantea que esta modalidad de contratos conexos subordinados rompe con la premisa de que los contratos conexos en general no son accesorios. Aunque el convenio de accionistas está subordinado al contrato de sociedad, los contratos conexos subordinados siguen siendo contratos conexos. En resumen, el texto destaca la importancia de comprender la diferencia entre la conexidad recíproca y los contratos conexos subordinados en el contexto de esta materia. Además, resalta que los contratos subordinados rompen con la idea de que los contratos conexos en general no son accesorios. Finalmente, en el ensayo titulado El contrato de cuenta corriente mercantil, análisis de la impronta del Código de Comercio en el vigente derecho de obligaciones y contratos privados, el autor señala que el contrato de cuenta corriente mercantil es un contrato que involucra elementos como la innovación, la compensación, la inexigibilidad y la indivisibilidad, los cuales son fundamentales para su funcionamiento. También precisa que existe un debate sobre si la regulación del contrato de cuenta corriente mercantil debe regirse por el Código Civil o el Código de Comercio. Sin embargo, el autor argumenta que el Código de Comercio tiene primacía en la regulación de algunas instituciones contractuales privadas, incluyendo el contrato de cuenta corriente mercantil. A pesar de lo establecido en el Código Civil, ciertas figuras contenidas en el Código de Comercio son plenamente aplicables a los contratos mercantiles, lo que refuerza la importancia de este código en la regulación del contrato de cuenta corriente mercantil. Para finalizar esta presentación, debo señalar que el libro del abogado Emilio Tafur Charún es una obra imprescindible para todos aquellos que deseen profundizar en temas legales de importancia y acceder a un análisis riguroso y fundamentado. Su contribución al campo del derecho es innegable y su obra representa una guía invaluable para entender los desafíos y las complejidades de nuestro sistema jurídico. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, que sin duda dejará una marca duradera en la comprensión y práctica del derecho. El doctor Tafur ha demostrado una vez más su excelencia como jurista y su compromiso con la difusión del conocimiento jurídico, dejando un legado invaluable para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alcántara. Y para culminar, ahora le corresponde hacer uso de la palabra al doctor Emilio Tafur Charún, abogado titulado Convención Sobresaliente Cum Laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Extensa experiencia brindando servicios legales a empresas transnacionales que operan en Perú. Se ha desempeñado en calidad de funcionario público y como especialista en la Oficina del Fiscal General de Washington, D.C., Enforcement Unit. Actualmente se desempeña como consultor de nuestro estudio. Es autor de los libros Las fuentes de producción normativa en la Constitución de 1993, Jerarquía, Competencia y Función Constitucional, y La potestad reglamentaria en el ordenamiento jurídico peruano. Además, tiene una pluralidad de artículos publicados en revistas especializadas en materia jurídica. Adelante, doctor Tafur.
Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber venido a acompañarnos esta noche a la presentación de este libro cuya edición y publicación no hubiese sido posible sin el empeño, el dinamismo, el liderazgo de Mario Castillo. Agradezco mucho las palabras generosas de Mario. También quiero agradecer a Olga, a Alberto y a Ricardo por haber hecho ese escrutinio minucioso y generoso del libro que he preparado. Estoy muy agradecido. Y en fin, quiero pasar a tratar un tema ahora que si bien no es el tema central del libro, me parece interesante para relevar algunos aspectos en lo que se refiere al bloque de la constitucionalidad. Como es sabido, el bloque de la constitucionalidad está compuesto por normas infraconstitucionales interpuestas que tienen como tarea función constitucional agotar el reparto de competencias y el diseño de fuentes esforzados por la Constitución. El bloque de la constitucionalidad es definido en nuestro derecho por el artículo 78 del nuevo Código Procesal Constitucional. Para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas constitucionales, gracias, Mario. Además de las atribuciones de los órganos constitucionales del Estado o el ejercicio de los derechos de las personas, de los derechos fundamentales de las personas. Así, en lo que se refiere al aludido bloque de la constitucionalidad, nos vemos forzados a rememorar un incidente de sustrato legal que se suscitó en España a principios de la década de los 80, los 80 del siglo pasado, cuando no había consenso, sino un marcado disenso entre los dos partidos mayoritarios, la UCD y el PSOE, en lo que se refiere a la manera de implementar la descentralización a través de las comunidades autónomas, y usamos las palabras forzados, pues creemos que este impasse y la manera como se resolvió nos dan luces sobre la naturaleza del bloque de la constitucionalidad, su marcada materialidad y su prevalencia sobre cualquier activación de un positivismo y formalismo extremos. Para ser más explícitos, es de citar a Aragón cuando decía que los problemas surgidos sobre los estatutos gallego y andaluz, la situación creada por el fallido golpe de 23 de febrero de 1981 y la constatación de que la desconstitucionalización en manera de organización territorial del Estado imponía una prolongación material del proceso constituyente y por ello del necesario consenso entre los dos grandes partidos nacionales, condujeron a la UCD y al PSOE a concluir un pacto que pusiese orden en el desarrollo autonómico, es decir, en el proceso de acceso a la autonomía de las demás partes del territorio nacional español, pacto que se formalizó mediante los así llamados acuerdos autonómicos del 31 de julio de 1981. Así pues, y para efecto de solucionar el aludido impasse, que repetimos tenía paralizado el proceso de descentralización español, también se nombró una comisión de expertos compuesta por 7 catedráticos de Derecho Administrativo. La comisión emitió su informe con fecha 19 de mayo de 1981. El informe se concretó en 22 conclusiones. Así pues, el proceso autonómico español es diseñado en gran parte de modo heterodoxo. En definitiva, estamos hablando de un informe de expertos y de los acuerdos autonómicos, cuya jerarquía es imposible determinar, aun cuando constituyan auténticas fuentes de producción normativa. En todo caso, la idea de jerarquía resulta del todo ajena. El formalismo y el positivismo han sido dejados completamente de lado mediante la utilización de fuentes heterodoxas y, dada su especial e importante materialidad constitucional, terminan ubicándose al tope del ordenamiento, aun cuando debajo de la Constitución, y forman así parte del bloque de la constitucionalidad. El límite no es formal sino material. A ello habría que agregar que, dado el estado de necesidad originado por la paralización del proceso de descentralización,
el normal diseño de fuentes dado por la Constitución saltó y quedó subvertido. Ella explicaría en parte la necesidad de recurrir a estas fuentes no formales, pero y con todo creemos que lo realmente definitivo que justifica plenamente el uso de estas fuentes heterodoxas, informes de expertos y acuerdos autonómicos, descansa en la especial e importante materialidad que las mismas suponen. Y como ya se habrá notado, y esto es realmente lo importante, es que tanto del informe de expertos como de los acuerdos autonómicos disponen y diseñan las directrices y lineamientos de las materias que han de ser desarrolladas por una ley orgánica como es la controvertida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico y de todos los estatutos de autonomía pendientes y ya consensuados. Entonces, si algo queda claro, es que el informe de expertos y los acuerdos autonómicos se subordinan no de manera jerárquica a una pluralidad de leyes orgánicas, ejerciendo ambos documentos en esta materia, de esta manera, una función constitucional, pues forman parte del ordenamiento jurídico y del bloque de la constitucionalidad, y se configura así una prolongación del proceso constituyente español. Según García de Enterría, tras estos capitales acuerdos políticos, el proceso de elaboración y aprobación de estatutos se aceleró, cesó el conflicto que había acompañado a la elaboración partidista de los primeros textos y quedó definitivamente integrada en la práctica política la estructuración del Estado en comunidades autónomas, en la forma en que los acuerdos autonómicos habían precisado. El problema autonómico que tan conflictivo había resultado en la Segunda República Española quedó instaurado definitivamente de una manera objetiva y consensuada y comenzó a funcionar regularmente según el modelo constitucional en la forma precisada por los acuerdos autonómicos sin discrepancias serias entre los partidos. Hasta acá la cita. De otra parte, nosotros nos limitaremos a indicar detalladamente desde un enfoque material lo que según nuestra perspectiva constituye el bloque de la constitucionalidad. Así, al respecto señalamos lo siguiente. Lo que determina la validez, efectividad y virtualidad jurídica de las normas integrantes del bloque de la constitucionalidad es su contenido material. Esto es el producto del cumplimiento de la función que la Constitución les asigna. Más allá de la forma que adopten y de su jerarquía o grado, lo que realmente importa es que estas normas de especial naturaleza cumplan a cabalidad y con rigor la función constitucional que precisamente la Constitución, en cuanto a competencia de las competencias y fuente de la fuente, les ha asignado. Resulta así nítido que sobre todo lo demás ha de prevalecer el aspecto material que constituye el contenido y en consecuencia el resultado del cumplimiento de la función aludida. Y es que ese sustrato material es lo que configura y justifica que tales normas detenten una posición de prevalencia o primacía con relación a otras normas infraconstitucionales o de igual jerarquía. La función constitucional que aquellas normas cumplen es el dato primario en lo que se refiere a su incardinación en el ordenamiento, en lo que a su incardinación en el ordenamiento se refiere. Pues no estamos solos en esta postura. En efecto, según Rubio y Llorente, la función materialmente constitucional de las normas es independiente de su forma. El bloque de la constitucionalidad, con independencia de la forma que revisten las distintas normas que en él se integran, es el núcleo esencial de la constitución del Estado como Estado complejo. Aún hay más. Según afirma Alberti Rovira, el ejercicio de esta función encuentra su racionalidad al señalar que debe convenirse que resulte irrelevante la calificación unilateral que el Estado haga de los actos emanados en el ejercicio de su competencia. De forma que estos adopten, pues en todo momento habrán de responder a la función material que les reserva la Constitución. Siguiendo a sí misma la autora español Gómez Ferrer Morán, nos encontramos pues que según diferentes leyes orgánicas previstas en la Constitución inciden en la distribución territorial del poder. Es la propia Constitución la que fija la posición relativa de estas leyes de acuerdo con la función que cumplen en el sistema jurídico. De otro lado, y sin embargo, somos conscientes que tanto los pactos autonómicos como el informe de expertos no estuvieron previstos en la Constitución española de 1978. Pero por la razón de la fuerza material, no podemos negar
que ambos instrumentos cumplieron abiertamente una función constitucional. Ya para terminar, quiero citar a Luis María Díaz Picasso cuando escribió que hoy día probablemente sería factible alcanzar el virtuosismo explicando todo un curso de derecho constitucional sin hacer mención alguna del principio de jerarquía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tafur. Agradecemos a los expositores, al igual que al público que nos ha seguido a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan. Los invitamos a pasar a la terraza del estudio para un vino de honor. Muchas gracias.